Hijos míos, ¿sienten que su vida está estancada? ¿Que llevan años esperando un milagro que no llega? Jesús hoy les hace una sola y penetrante pregunta. Les ruego, escuchen este mensaje hasta el final, porque su respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo. Hijos míos, mis amados hermanos en Cristo, hoy quiero dirigir mi corazón de pastor a un lugar de sufrimiento muy particular. No es el dolor agudo de una nueva herida, ni la lucha ardiente contra una tentación. Es un dolor más sutil, más silencioso, pero quizás más desesperante. Quiero hablarle a cada uno de ustedes que se siente estancado. A ti, cuya vida parece haberse detenido en una larga y tediosa pausa. A ti que te levantas cada mañana sin ilusión, que cumples con tus deberes por pura inercia, que ves cómo el mundo a tu alrededor avanza mientras tú permaneces inmóvil en la orilla del camino. Hay un lugar en el Evangelio de San Juan que describe este estado del alma con una precisión quirúrgica. Es la piscina de Betesda, en Jerusalén. Imaginen la escena: un gran estanque, rodeado de 5 pórticos, y en esos pórticos yace una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Están todos allí por una razón. Hay una leyenda, una esperanza, que de vez en cuando un ángel del Señor desciende y agita el agua, y el primero que entra en la piscina después del movimiento del agua queda sanado de cualquier enfermedad. Es una imagen de la condición humana. Todos nosotros, de alguna manera, somos esos enfermos, esperando un milagro, una intervención divina que cambie nuestra situación. Pero hoy, hijos míos, quiero que nos fijemos no en la multitud, sino en un solo hombre, un paralítico. Y la Escritura nos da un detalle escalofriante sobre él. Llevaba 38 años enfermo. 38 años. Piensen en la inmensidad de ese tiempo. Es una vida entera. 38 años yaciendo en el mismo jergón, en el mismo rincón de ese pórtico. 38 años viendo a otros, quizás, ser sanados. 38 años de esperanza que poco a poco se ha ido convirtiendo en resignación. 38 años de ver la vida pasar sin poder participar en ella. Este hombre, hijos míos, es el patrón de las almas paralizadas. ¿Y cuál es la parálisis de nuestro tiempo? Para muchos es la parálisis de la mediocridad. Has dejado de soñar, has abandonado tus grandes ideales de juventud, te has conformado con una vida cómoda pero sin propósito, un trabajo que no te llena, una fe que no te quema. Estás allí, en la orilla del estanque, viendo cómo otros se entregan a grandes causas, cómo otros viven con pasión, y tú te dices a ti mismo: ya es demasiado tarde para mí. Para otros, la parálisis es la de un pecado o una herida del pasado. Un fracaso, un divorcio, una traición, un pecado grave que cometiste hace años. Y desde entonces no te has movido. Te has quedado atascado en el recuerdo de esa caída. Tu identidad se ha fusionado con tu herida. Y yaces junto al estanque, definido no por tu potencial, sino por tu pasado, creyendo que esa parálisis es tu destino final. Para otros, la parálisis es la de la asedia, esa pereza espiritual que es mucho más que simple holgazanería. Es una tristeza del alma, una falta de gusto por las cosas de Dios. Sabes que deberías rezar, pero no tienes ganas. Sabes que deberías ir a misa, pero te parece aburrido. Sabes que deberías cambiar, pero no encuentras la fuerza. Y así, yaces junto al estanque, espiritualmente inmóvil, viendo cómo la gracia de Dios agita las aguas a tu alrededor, pero sintiéndote incapaz de dar el más mínimo paso para sumergirte en ellas.
Esta es la tragedia del estanque de Betesda. Es un lugar de esperanza que se ha convertido en una sala de espera de la desesperación. Es el lugar de las excusas, del si tan solo, del cuándo. Es el lugar de la pasividad. Y a ese lugar, a esa multitud de almas estancadas, a ti, que quizás te has reconocido en esta descripción, es a donde llega Jesús. No llega con un trueno, ni con un terremoto. Llega caminando, en silencio, y sus ojos se fijan no en la multitud, sino en ti, en el que lleva más tiempo esperando. Él conoce tu historia, conoce cada uno de tus 38 años de parálisis, y está a punto de hacerte la pregunta que puede cambiarlo todo. Hijos míos, hemos dejado a Jesús de pie, en medio de la multitud de los desesperanzados, con su mirada fija en el hombre que representaba el culmen del estancamiento, el paralítico de 38 años. Y es aquí donde el Evangelio nos muestra la lógica desconcertante y profundamente reveladora de Dios. Nosotros, en nuestra lógica humana, al ver a un hombre que lleva casi 4 décadas postrado, ¿qué haríamos? Probablemente sentiríamos una inmensa compasión. Quizás le ofreceríamos una moneda, o un poco de comida, o si tuviéramos poder, simplemente lo sanaríamos sin más. Pero Jesús no hace nada de eso. Se acerca a él y en lugar de un milagro inmediato, le ofrece una pregunta extraña, casi absurda, una pregunta que parece, a primera vista, casi cruel en su obviedad. Le pregunta, ¿quieres ser sanado? Detengámonos aquí un instante, hijos míos. Pensemos en la profundidad de esta pregunta. ¿Quieres ser sanado? ¿Qué clase de pregunta es esa para un hombre que lleva 38 años esperando precisamente eso? Es como preguntarle a un hambriento si quiere comer o a un sediento si quiere beber. Parece una pregunta retórica, innecesaria. Pero Jesús nunca dice una palabra en vano. Si hace esta pregunta, es porque la respuesta no es tan obvia como parece. Y lo vemos en la propia reacción del paralítico. No responde con un «Sí, Señor, por supuesto, es lo que más deseo en el mundo». No, en lugar de una respuesta, ofrece una excusa. Dice, «Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». En esta respuesta, hijos míos, se revela la verdadera enfermedad de este hombre. Una parálisis mucho más profunda que la de sus piernas, es la parálisis de la voluntad. Después de 38 años, se ha acostumbrado tanto a su condición que ya no puede imaginar una realidad diferente. Su identidad se ha fusionado con su enfermedad. Él ya no es un hombre que está enfermo. Él es el enfermo de la piscina. Su vida se ha construido alrededor de su parálisis. Quizás vive de la limosna de la gente. Quizás ha encontrado una extraña comodidad en su irresponsabilidad, en no tener que trabajar, en no tener que luchar. Su jergón se ha convertido en su zona de confort y su excusa, no tengo a nadie, se ha convertido en el muro que lo protege de tener que intentarlo de verdad. Y es por eso que la pregunta de Jesús es tan penetrante y tan necesaria. Jesús, que lee los corazones, sabe que a menudo los seres humanos nos aferramos a nuestras propias miserias. Nos acostumbramos a nuestras cadenas. Encontramos una identidad en nuestro papel de víctimas. Quejarnos de nuestros problemas a veces nos da más satisfacción que resolverlos. Porque la sanación, hijos míos, da miedo. La sanación implica un cambio radical. Implica abandonar la comodidad de lo conocido, por muy doloroso que sea. Implica asumir de nuevo la responsabilidad de nuestra propia vida. Para este hombre, ser sanado significaría tener que levantarse, buscar un trabajo, enfrentarse a los desafíos del mundo. Y quizás, en el fondo de su corazón,
Después de 38 años, ese esfuerzo le parecía más aterrador que seguir yaciendo en su jergón. Por eso Jesús no lo sana por la fuerza, porque Dios nunca viola nuestra libertad. Él nos ofrece la sanación, pero nosotros debemos desearla, debemos quererla. Y esa pregunta, hijos míos, nos la hace a cada uno de nosotros hoy, en medio de nuestra propia parálisis. A ti que llevas años estancado en la mediocridad, ¿quieres de verdad la vida abundante que te ofrezco, con todos los riesgos y desafíos que implica? ¿O prefieres la seguridad de tu rutina gris? A ti que vives atado al rencor por una herida del pasado, ¿quieres de verdad la libertad del perdón? ¿O prefieres la extraña satisfacción de seguir siendo la víctima? A ti que estás atrapado en la asedía espiritual, ¿quieres de verdad el fuego del amor de Dios? ¿O prefieres la comodidad tibia de una fe que no te exige nada? Es la pregunta más importante de nuestra vida espiritual, porque si en el fondo de nuestro corazón no hay un sí rotundo a esa pregunta, ni siquiera Dios podrá sanarnos, porque nuestro propio no se lo impide. Hijos míos, hemos dejado la pregunta de Jesús resonando en el aire del pórtico de Betesda y en el santuario de nuestra propia alma. ¿Quieres ser sanado? Hemos visto cómo esta pregunta desenmascara nuestra secreta complicidad con nuestras propias miserias, nuestro miedo a la libertad y a la responsabilidad que conlleva la sanación. Para que esta verdad no se quede en una teoría abstracta, quiero contarles la historia de un hombre de nuestro tiempo. Un hombre bueno que no estaba paralizado en sus piernas, sino en su voluntad, y que descubrió que su mayor enfermedad no era su fracaso, sino su extraña comodidad en él. Lo llamaremos Daniel. Daniel, en su juventud, había sido un hombre lleno de sueños y de ambición. Había fundado una pequeña empresa de diseño gráfico con un amigo y durante los primeros años todo fue un éxito. Su creatividad, su trabajo incansable, parecían destinados a llevarlo a la cima. Se casó, tuvo hijos, compró una casa. Se sentía el capitán de su barco, el dueño de su destino. Pero entonces, una crisis económica golpeó al país y su empresa, como tantas otras, comenzó a hundirse. Luchó con todas sus fuerzas, pero no fue suficiente. Perdió el negocio, perdió la casa y, lo que fue peor, perdió su identidad. Se sentía un fracasado y fue entonces cuando comenzó su parálisis. Encontró un trabajo monótono y seguro como funcionario, un trabajo que no le exigía nada, pero que tampoco le daba ninguna alegría. Y se instaló allí. Dejó de soñar, dejó de crear, dejó de arriesgar. Su vida se convirtió en una larga y gris sala de espera. Por las noches no hacía más que ver la televisión o navegar sin rumbo por internet. Su conversación con su esposa se volvió superficial. Jugaba con sus hijos, pero con la mente en otra parte. Su fe, que nunca había sido muy profunda, se convirtió en una formalidad de domingo, un ritual vacío. Pero lo más curioso, hijos míos, es lo que sucedía en su interior. Su fracaso pasado, esa herida de su juventud, se había convertido en su gran excusa, en su jergón de paralítico. Cuando su esposa le sugería empezar un nuevo proyecto, él respondía: «No, ya lo intenté una vez y mira cómo terminó. El mundo es demasiado cruel». Cuando un amigo le animaba a buscar un trabajo mejor, él decía: «¿Para qué? Si al final los poderosos siempre ganan». Se había construido una identidad de víctima, de hombre herido por el sistema, y aunque no lo admitiera, esa identidad le resultaba extrañamente cómoda. Le eximía de la responsabilidad de volver a luchar, le daba derecho a quejarse, a ser cínico. Su parálisis se había convertido en su refugio, en su zona de confort. No era feliz, no, pero estaba seguro. No tenía que volver a enfrentarse al riesgo del fracaso. ¿Y si tenía que volver a luchar, a esforzarse, a soñar? La vida en el pórtico, aunque miserable, era predecible. La vida fuera del pórtico era un territorio desconocido y aterrador. Ese día, la oración de Daniel cambió por primera vez en 20 años. Ya no rezó oraciones aprendidas de memoria,
se arrodilló en su banco y con lágrimas en los ojos susurró la oración más humilde y más necesaria de su vida. No dijo, Señor, cámbiame la vida. Dijo algo mucho más profundo. Señor, dame el querer. Dame el deseo de querer ser sanado. Rompe mi comodidad. Quítame el miedo a caminar. Yo solo no puedo, pero si tú me das el querer, quizás yo pueda dar el primer paso. Hijos míos, hemos llegado al punto crucial. El paralítico, que representa nuestra propia alma estancada, ha sido confrontado por la pregunta de Jesús: ¿quieres ser sanado? Y Daniel, nuestro testigo moderno, ha dado el primer y más difícil paso. Ha rezado pidiendo el deseo de querer ser sanado. Y una vez que el alma, aunque sea con una voluntad temblorosa, da su sí a la gracia, entonces Cristo puede actuar. Y lo hace con 3 órdenes, 3 imperativos que no son sugerencias, sino mandatos llenos del poder creador de Dios. Son la hoja de ruta para salir de cualquier parálisis espiritual. Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. Analicemos juntos, hijos míos, la profunda sabiduría espiritual que se esconde en cada uno de estos 3 mandatos, porque son las 3 etapas de toda verdadera sanación. El primer mandato es: levántate. Este es el acto de la voluntad, es la decisión interior, el momento en que el alma deja de ser pasiva y se convierte en un agente activo de su propia transformación. Levantarse significa dejar de revolcarse en el fango de la autocompasión. Significa dejar de culpar a las circunstancias, a los demás o a Dios por nuestra situación. Significa asumir la responsabilidad. Es un acto de fe pura. El paralítico, en ese momento, todavía no estaba sanado. Sus músculos seguían atrofiados, pero por la palabra de Cristo, actuó como si ya estuviera sanado. Hizo un movimiento de su voluntad, un intento de levantarse, confiando no en sus propias fuerzas, que no tenía, sino en el poder de la palabra que había escuchado. Y en ese acto de obediencia, la gracia entró e hizo lo que para él era imposible. Así también nosotros, cuando estamos paralizados por la pereza, por el miedo, por la mediocridad, el primer paso es levantarse. Es tomar una decisión aunque no sintamos las ganas. Es decir, hoy, con la gracia de Dios, voy a rezar aunque mi alma esté seca. Hoy voy a perdonar aunque mi corazón esté duro. Hoy voy a buscar trabajo aunque teme al rechazo. Ese levantarse es el sí de nuestra voluntad que desata el poder de Dios en nuestra vida. El segundo mandato es aún más misterioso. Toma tu camilla. ¿Por qué Jesús le pide que cargue con el instrumento de su sufrimiento? ¿No sería más lógico abandonarlo, quemarlo, olvidarlo para siempre? Aquí, hijos míos, se esconde una de las lecciones más profundas del cristianismo sobre el pasado. Jesús no nos ofrece un borrón y cuenta nueva mágico que aniquila nuestra historia. No borra los 38 años de parálisis, no borra el fracaso de Daniel, no borra el pecado de Mónica. En cambio, nos pide que tomemos nuestra camilla. ¿Qué significa esto? Significa aceptar nuestro pasado, integrar nuestras heridas, cargar con la memoria de nuestra miseria, pero de una manera nueva. La camilla, que antes era el símbolo de su esclavitud y de su identidad de víctima, ahora se convierte en el trofeo de su sanación, en el testimonio del poder de Cristo en su vida. Cada vez que alguien lo veía caminar por las calles de Jerusalén llevando su camilla, esa camilla ya no gritaba, «Soy un paralítico», sino que proclamaba, «He sido sanado». Así también nosotros debemos tomar nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestros pecados pasados, no para que nos sigan definiendo y paralizando, sino para que se conviertan en un testimonio de la misericordia de Dios. Mi adicción pasada, mi divorcio, mi quiebra, mi pecado, ya no son mi vergüenza, sino el escenario donde la gracia de Dios ha triunfado. Tomar la camilla es el acto de reconciliación con nuestra propia historia. Y finalmente, el tercer mandato, y anda, este es el acto de la perseverancia.
La sanación no es un momento único, es un camino. Jesús no le dijo al hombre, levántate y vuela. Le dijo, anda, paso a paso, un día a la vez. Andar significa volver a la vida ordinaria, pero de una manera nueva. Significa perseverar en la decisión de haber sido sanado. Porque la tentación de volver a acostarse en la camilla, de volver a la comodidad de la parálisis, siempre estará ahí. El mundo nos invitará a volver a nuestras viejas excusas, a nuestra antigua mentalidad de víctima. Pero nosotros estamos llamados a andar, a seguir moviéndonos hacia adelante, a crecer cada día en la libertad que hemos recibido. Andar es poner en práctica la nueva vida, es trabajar con una nueva diligencia, es amar a nuestra familia con una nueva paciencia, es rezar con una nueva constancia, es el camino de la santidad, un camino que se hace no con saltos espectaculares, sino con la fidelidad humilde de poner un pie delante del otro cada día, confiando en que aquel que nos mandó levantarnos es el mismo que nos sostiene en cada paso de nuestro camino. Hijos míos, hemos llegado al final de nuestra meditación. Hemos contemplado nuestra propia alma estancada en el espejo del paralítico de Betesda. Hemos sentido la punzada de la pregunta de Cristo que desenmascara nuestra secreta comodidad en la miseria y hemos descubierto, en sus 3 mandatos, levántate, toma tu camilla y anda, el mapa divino para salir de cualquier parálisis espiritual. Ahora, como siempre, la verdad revelada debe convertirse en oración. Es el momento de dar nuestra propia respuesta a la pregunta del Señor. Es el momento de dar el primer paso. La oración que vamos a hacer ahora no es una oración para pedir un milagro espectacular que cambie nuestras circunstancias externas. Es una oración mucho más fundamental, mucho más íntima. Es una oración para pedirle a Dios la gracia que más necesitamos cuando estamos paralizados, la gracia de querer ser sanados y la gracia de dar el primer paso. Es una oración para el que se siente sin fuerzas, para el que ha perdido la esperanza, para el que se ha olvidado incluso de cómo se reza. Les invito a hacer la suya, con toda la humildad de su corazón. Señor Jesús, médico de nuestras almas, que te acercaste al paralítico de Betesda porque visten en él la imagen de toda la humanidad herida y estancada. Hoy me reconozco en ese hombre. Reconozco mis 38 años de espera, mis excusas, mi secreta comodidad en la miseria. Confieso ante ti mi parálisis, la parálisis de mi mediocridad, de mi pereza espiritual, de mis miedos, de mis resentimientos. Estoy aquí, Señor, a la orilla del estanque, y confieso que a menudo me he olvidado de que tú puedes sanarme. Y ahora escucho que me haces la misma pregunta que a él, la pregunta que me desnuda el alma. ¿Quieres ser sanado? Y con vergüenza reconozco, Señor, que a menudo mi respuesta ha sido no. He tenido miedo de la libertad, he tenido miedo de la responsabilidad, he preferido la seguridad de mi camilla a la incertidumbre del camino. Perdóname, Señor, por mi falta de deseo, por mi falta de voluntad. Pero hoy, Señor, inspirado por tu gracia, quiero responder de una manera nueva. Hoy elijo decir sí. Sí, Señor, quiero ser sanado, quiero levantarme, quiero salir de esta prisión de apatía y de autocompasión. Y como sé que no tengo fuerzas por mí mismo, te pido el don más fundamental de todos, dame el querer. Infunde en mi voluntad paralizada el deseo ardiente de volver a caminar, de volver a soñar, de volver a vivir la vida en abundancia que tú me ofreces. Y con este sí en mi corazón, confío en tu palabra. Me dices, levántate, y por la fe, Señor, me levanto. Tomo la decisión de abandonar mis excusas. Me dices, toma tu camilla,
Y por la fe, Señor, acepto mi pasado, mis heridas, mis fracasos, no ya como una carga, sino como un trofeo de tu misericordia. Y me dices, anda. Y por la fe, Señor, me comprometo a dar el primer pequeño paso hoy y otro mañana, confiando en que tú caminarás a mi lado, sosteniéndome cuando tropiece. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, sáname, levántame, ponme en camino. Amén. Hijos míos, si han rezado esta oración con un corazón sincero, por pequeña que sea su fe, algo grande ha comenzado. Han respondido a la pregunta de Cristo, han dado el primer paso, y el primer paso es siempre el más importante, el que inicia todo el viaje de regreso a casa. Ahora esta decisión personal debe convertirse en un testimonio de esperanza para un mundo lleno de almas paralizadas. Por eso, les pido un último gesto. Si has hecho esta oración y has decidido hoy ponerte en pie, escribe en los comentarios la declaración de tu voluntad, el grito que inicia tu sanación. Señor, quiero ser sanado. Y a continuación, escribe tu ciudad o país para que podamos crear un mapa global de almas que eligen ponerse en camino, animándonos unos a otros a dar el primer paso fuera de la parálisis y hacia la libertad de los hijos de Dios.